Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los casos que fueron llevados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en caso del Estado mexicano. Particularmente hablaremos del caso Castañeda Guzmán contra México. Y bueno, ¿a qué se refiere esto del caso Guzmán? Bueno, el caso de Castañeda Guzmán trata de que, bueno, Jorge Castañeda en el año 2004 solicitó al Instituto Federal Electoral su registro como candidato independiente, como aspirante a la presidencia de la República. La autoridad administrativa del IFE se negó rotundamente a entregarle el acta, ya que decía que en aquel entonces los únicos correspondientes para proponer candidatos eran los partidos políticos, porque pues el recurso solamente era asignado a ellos. Dado que sucedió este caso, el aspirante presentó un amparo, el cual fue sobreseído, ya que, bueno, se decía que en virtud de México, ese recurso no es el adecuado para controvertir violaciones a los derechos políticos electorales. Lo cual fue nuevamente confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando revisó un recurso propuesto por el propio Castañeda. Ante la nueva negación de la Corte del Instituto Federal Electoral, el ciudadano Castañeda asistió a la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el año de 2005. Cuando emitieron la sentencia, la Corte Interamericana consideró que tanto los sistemas construidos exclusivamente sobre la base de los partidos políticos como los que admiten candidaturas independientes son compatibles con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por lo tanto corresponde a cada país decidir cuál es el más conveniente. En otras palabras, la Convención Interamericana no consideró que el sistema de registro exclusivo por partidos políticos construyera una restricción ilegítima al derecho a ser votado. Y bueno, los artículos, o más bien los derechos violados hacia Castañeda Guzmán, fueron el artículo 1, en donde todo ciudadano tiene la obligación a respetar los derechos de los demás. El artículo 2, en el deber de adoptar disposiciones del derecho interno. El artículo 23, que son los derechos políticos. El artículo 24, que corresponde a la igualdad ante la ley. Y el artículo 25, que es la protección judicial. Hubieron dos documentos que estuvieron a favor del ciudadano Castañeda Guzmán, que son la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. Secundariamente existieron muchos más documentos que daban preferencia a Castañeda, como son la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el protocolo 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, entre otros. Y bueno, una de las reparaciones importantes que le propuso la Corte Interamericana al Estado mexicano era que en un plazo razonable completara la adecuación de su derecho interno a la convención, de tal forma que ajustara la legislación secundaria para el señor Jorge Castañeda. El Estado debió publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional por una sola vez los párrafos 77 al 133 de la sentencia de excepciones preliminares.
El Estado también debió de pagarle al ciudadano Jorge Castañeda el monto fijado en el párrafo número 244 de la sentencia de excepciones preliminares, y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes. El caso quedó terminado como última resolución el día 1 de julio del año de 2009. Y bueno, declarando que la conformidad se consideró en los puntos 11 y 15 de la resolución que está en el documento oficial. También solicitó al ciudadano Jorge Castañeda que declarara que la Corte Interamericana cumplió al 100% con el caso que él solicitó en contra de su propio país. Así como también hicieron una solicitud a la Secretaría de la República que notificara a todo el estado o bien al país que ese caso había quedado ya terminado con sentencia y el afectado tuvo su reparación del daño. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que se trata del caso Castañeda Gutmann. Faltaron un poco de datos, pero bueno, como lo decía, a grandes rasgos, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.